Hoy es martes y muchos de ustedes vienen a celebrar la Eucaristía, también honrando a la Santísima Virgen María, Señor auxilio de los cristianos, esposa de este señorazo, San José. Me da mucha alegría que iniciemos este día 19 celebrando la solemnidad del esposo de la Santísima Virgen María, San José. Qué tan importante es esta figura para nosotros que se rompe la Cuaresma. Le hacemos un paréntesis, cambiamos el ornamento morado por el ornamento blanco, que significa pureza, la justicia, la delicadeza y la fe de San José. Cantamos el Gloria, rezamos el credo, hacemos nuestras peticiones por intercesión de San José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Y hermanos, quisiera que habláramos un poco del evangelio que hemos proclamado. Dice: Jacob engendró a José. Pero no vayan a creer que es el Jacob del Antiguo Testamento. No, es que el papá de José se llamaba Jacob. Y José de la casa de David, como María de la casa de ¿quién? De Aarón. Y por eso Jesús es de la familia real y muchas veces llamado Jesús, hijo de ¿quién? De David, por José, que es de la casa davídica, y que de esa manera se cumple la promesa: no retiraré la corona de tu casa. Así le dijo Dios ¿a quién? A David. Eso fue una promesa que le hizo Dios a David: no retiraré la corona de tu casa y tu reino será eterno. ¿Por quién? Por Jesús, hijo adoptivo de José. Y el sacerdocio por María, que es de la casa de Aarón. Entonces, rey y sacerdote. Tiene dos linajes, según esto que les estoy compartiendo. Y dice que José era justo. Y cuando decimos que era justo, estamos diciendo que era un hombre de fe. ¿Un hombre de qué? De fe. Porque lo justificaba la fe. Por eso dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Muy bien. Y gracias a que es justo, fruto de la fe, porque es un hombre de fe, con seguridad es de los Anahuim. Digan Anahuim. Minisihui. No, Anahuim. Muy bien. Y Anahuim significa del resto fiel y esperanzado de Yahvé. ¿Cómo así? Al final de esta historia, esperando el Mesías, quedó un puñadito de pueblo
Recuerden que era el pueblo de Israel, que luego se dividió en dos reinos, el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus, desapareció el reino del norte, todas esas 10 tribus de Jacob, de Israel, desaparecieron. Quedaron solamente 2 tribus en el reino del sur, las tribus de Benjamín y de Judá. Y luego desapareció la tribu de Benjamín y quedó ¿cuál tribu? La de Judá. Por eso nosotros los llamamos ¿los qué? Los judíos, los judíos. Y de esa tribu un puñadito, así como ustedes, de este barrio que puede tener 30,000 habitantes perfectamente sin ningún problema, y cada vez más, porque tumban una casa y hacen un ¿qué? Un edificio. Entonces, este puñadito, y en este puñadito que viene a misa de 7 de la mañana, uno, llamado como José, otro llamado como Joaquín, otro llamado como, ¿cómo se llama el papá de José? Jacob, otra llamada como Ana, otro Simeón, otra Ana la de Fanuel, otro Zacarías, otro Isabel, otra María, otro José. Ese puñadito se llaman los ¿qué? Los minisigüí, los anahuín, los anahuín. ¿Qué significa anahuín? Significa los pobres de Yahvé. ¿Qué significa? Los pobres de Yahvé. Eso es bellísimo. ¿Y por qué los pobres de Yahvé? ¿Porque no tenían platica? No, porque era el resto de Dios, el resto del pueblo de Dios que era fiel a la alianza y confiaban en la promesa de un Mesías, en la promesa de un Salvador. Y esa promesa se hace realidad en la persona de Jesús. ¿Cómo les parece, hermanos? El baldado de agua helada que le cayó ¿a quién? A San José. Un baldado de agua helada. Ya se había desposado, es decir, el matrimonio entre los judíos tenía 2 momentos: el desposorio y luego el segundo momento, que ella se iba a vivir a la casa de él, el clan, la familia. Y ya se habían comprometido y ella resulta en embarazo. Y eso es un bombazo en la pobre cabecita de San José. Sin embargo, como es un hombre de fe, al principio reacciona desde la lógica humana, se enoja, pero es un enojo inclusive santo. ¿Por qué? Porque se enoja y toma la decisión de no formar una tormenta en un vaso de agua. Es de una delicadeza. José es de una delicadeza de alma. Estaba partido. Me traicionó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo me pasa esto a mí? Yo pensé que me amaba de verdad. Yo la amo inmensamente. ¿Qué sucedió? Imagínense todos esos pensamientos navegando por esa pobre cabecita de San José. Pero como era un hombre de fe, es capaz de escuchar a Dios. Y por eso el texto dice que mientras dormía se le presentó el ángel y le dijo: no, José, no te turbes, no te turbes, ella no te ha fallado.
ella no te ha fallado. Esta obra no es de hombres, esta obra es de ¿quién? De Dios. Y es capaz de resignificar lo que está sintiendo y de aceptar la voluntad de Dios. Cuando despierta, pues toma la decisión de obedecer la voz de Dios y dice, hizo lo que le había mandado el ángel, obedeció lo que soñó. Ustedes recuerdan el José del Antiguo Testamento, que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes. Ese interpretaba sueños, pero este obedece sueños. ¿Qué será más fuerte? ¿Interpretar sueños o obedecer sueños? Obedecer. Fíjense que debe ser una cosa pues tremenda interpretar sueños. Hay personas que en consulta espiritual dicen a uno, ay padre, soñé esto y esto, ¿qué significa? Yo qué vas a ver. Como si uno fuera un pitonizo. Ay padre, vea, yo soñé con usted que se estaba ahogando. ¿Eso qué significará? Que tengo reflujo. ¿Qué vas a ver? Pero aquí la gracia no es interpretar sueños. ¿Por qué? Escuchen pues lo que les voy a enseñar. Porque interpretar sueños es un don y eso no depende de uno. Como el don de la palabra, como el don de la sanación, como el don de la liberación, como el don de la hospitalidad, son dones que Dios concede. Pero obedecer sueños sí depende de uno. Entonces los dones los da Dios, pero los frutos sí son responsabilidad nuestra. Y si Dios le da a alguien el don de sanar, eso es un don, pero obedecer es una decisión del alma humana, obedecer. Y esa fe lo vuelve obediente, pero además también lo hace delicado. Porque la fe le da delicadeza al alma. Recuerden, una persona de fe es una persona delicada de alma. Y por eso es capaz de hacer a un lado la lógica humana para aceptar la voluntad de ¿quién? Es eso. Eso es lo maravilloso de este señorazo, que fue capaz de hacer a un lado su lógica, que le estaba haciendo ruido, que esos pensamientos navegaban y se cruzaban en su mente de manera frustrante, dolorosa, angustiante, como nos pasa a nosotros. Tal vez muchas veces ustedes y yo vivimos eso. A partir de nuestra pobre lógica humana hay pensamientos que navegan, hay deseos que navegan, todo eso navega en nosotros. Y decimos, pero ¿por qué no es así? ¿Pero por qué no es asá? ¿Pero por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en la fe uno es capaz de decirle a todos esos pensamientos que navegan en nuestra lógica humana, háganse a un ladito, que aquí hay algo más grande que la lógica humana y que los pensamientos que navegan en mi mente. Aquí hay algo más grande. Y es la voluntad de Dios. Y eso es muy hermoso. Cuando uno es capaz de decir, esta lógica humana la voy a tener que hacer a un lado para aceptar lo que Dios quiere conmigo. ¿Por qué les digo esto? Porque desde la lógica humana es muy injusto que María resultara en embarazo, sabiendo que ya se había comprometido con Chepe, ¿cierto? Es muy injusto. ¿Qué es esto? Y les voy a enseñar algo. Cuando la lógica humana nos hace considerar que algo es injusto, consultemos la voluntad de Dios.
consultemos la voluntad de Dios. Y allí le encontraremos sentido y respuesta a lo que podamos estar viviendo. Muchos de nosotros, ya voy a terminar, en muchos momentos decimos, pero esto es injusto. Mi hijo es injusto, mi esposo es injusto, me voy a separar de él, mi hija es injusta. A ver, hay que averiguar la lógica humana que está diciendo y luego consultar Dios que está queriendo. Hermanos, y de las cosas más complejas de la vida cristiana es hacer a un lado los paradigmas que uno siempre ha considerado que deben ser para aceptar lo que Dios quiere. Es de las cosas más difíciles de la vida cristiana, que uno diga, tengo que hacer a un lado mi parecer para aceptar lo que Dios quiere para mí. Pero fíjense, después que uno acepta lo que Dios quiere y es capaz de renunciar a sí mismo. Eso es lo que Jesús le pide a los discípulos, que renuncien a ellos mismos. Y Jesús les dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Pero fíjense el resultado final. Un hombre digno de admiración por los siglos de los siglos,